en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. El 2 de marzo en Carondelet, luego de 2 años y medio que no había una reunión de este tipo, el presidente de la República dialogó con los gremios empresariales y se crearon 5 mesas de trabajo para dar seguimiento a 37 propuestas de los grupos empresariales. Al respecto, el presidente del Comité Empresarial, Henry Kronfle, señaló lo siguiente. Veamos. Queremos hacer, no solamente llevar este diálogo público-privado al ámbito de las propuestas per se, de las 37 propuestas, sino al Consejo de la Producción, en el ámbito de un diálogo público-privado profundo, y en base a eso se ha hecho una nueva formulación de consejos en donde más o menos se van a manejar 3 ejes, por decirlo de alguna manera. Uno, los consejos en donde vamos a tener un principal y un alterno para manejar los ejes transversales. El otro, los 10 sectores priorizados dentro de la economía, que es lo que quiere atacar este gobierno en este momento. Estos son los ejes sectoriales y por los otros son los ejes de la política. Si se manejan esos 3 ejes conforme hemos establecido un cuadro que justamente el día de hoy se lo estamos haciendo llegar a la ministra Celi, va a haber un delegado principal y un alterno para cada uno de los comités que van a formar este diálogo profundo público-privado, que no solamente va a resolver las cosas pendientes, que le digo que ya son pocas dentro de las 37 propuestas, sino que todo el diálogo público-privado viendo los temas estructurales. Natalie Celi, luego de 3 años como embajadora en Washington, regresa como ministra coordinadora de la producción. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Muchísimas gracias por la oportunidad de saludar a todos los ecuatorianos. A propósito, espero que todas las madres hayan pasado un muy feliz día el día de ayer. Se acordó la integración de un comité para que presente al presidente de la República en un mes un plan de trabajo para aplicar los acuerdos. ¿Cómo está integrado el comité? ¿Cuál es el plan? Muy bien, el artículo 5 del Código de la Producción y Empleo manda establecer un Consejo de Desarrollo Productivo y de Comercio, donde usted tiene 4 grandes partícipes. Por un lado, pues el sector privado, por otro lado, las organizaciones sindicales, los gobiernos locales. Usted conoce que la competencia de desarrollo productivo está a cargo de los prefectos, y la cuarta, las universidades. Estamos articulando todos esos 4 vías de diálogo, y con el sector privado, como bien lo ha dicho Henry Kronfle, tenemos 7 mesas de diálogos por 7 ejes estratégicos. De las 36 ideas, propuestas que se hicieron, le cuento que 2 no fueron aceptadas, 11 ya fueron implementadas y 24 están siendo en este momento objetos de ese diálogo, que como bien lo explicó Henry, el sector, el gobierno pidió que existiese pues un responsable y un alterno para objeto de poder facilitar e institucionalizar este diálogo. ¿Quiénes lo conforman? Las federaciones nacionales, sectoriales, las cámaras de microempresa y de pequeña y mediana empresa, y 5 organizaciones nacionales, como lo manda la ley. ¿Y las 11 implementadas cuáles son? Las 11 implementadas, algunas de esas, bueno, el tema de remisión tributaria, el establecer justamente una alianza para el emprendimiento y la innovación, que viene del sector privado, donde se han ido sumando muchos ministerios del área productiva y de otras áreas del gobierno, establecer este mecanismo ya, digamos, institucionalizado de diálogo, el Consejo Tripartito, el Consejo Aduanero, el establecer una campaña de valores para la administración pública, que ya también está en marcha, el poder encontrar un punto de balance en el tema de las brechas salariales, que creo que se pudo encontrar en la ley de reforma de justicia laboral, entre otras. Sobre el 2 de marzo... El tema de ICD, por ejemplo, este es un tema muy importante que se me gustaría explicarle a la ciudadanía. Usted antes sí obtenía financiamiento hacia mayor a un año plazo, dentro de las tasas establecidas por el Banco Central, pues el ICD de divisas exactamente sí, no se pagaba, pero hay algunos elementos que se quedaban por fuera de ese financiamiento en temas de microfinanzas, o cuando los bancos que financiaban al país pertenecían a otros sectores que no era financiero propiamente establecido. En la ley que recién acaba de pasar de revisión tributaria se incluyó un artículo para que sea la Junta Monetaria la que defina los parámetros que permitan que organizaciones que no son típicamente tipificadas como instituciones del sistema bancario internacional puedan ofrecer ese tipo de financiamiento, y de esa manera bajar los costos y transferir esos costos, por ejemplo, al mundo de las microfinanzas. Claro, esencialmente porque en un régimen dolarizado
Los dólares no se necesita que estén aquí depositados, sino que vengan y No, se vayan, necesitamos que vengan, No, que vengan, y claro. que se queden en la economía, digamos, Y que se inviertan en una economía dolarizada. Lo exacto. que usted justamente quiere es maximizar el flujo Exacto. de inversión, el flujo de divisas que ingresen al país para fortalecer el sistema dolarizado. Ahora, el 2 de marzo se dejó claro que las sobretasas no eran un tema de conversación. En consecuencia, el objetivo es establecer la forma en que el sector privado va a colaborar con las decisiones del gobierno para enfrentar la difícil situación económica por la caída del precio del petróleo. Bueno, yo no diría difícil situación económica. Usted tipifica una crisis en la economía cuando usted tiene dos ciclos de crecimiento difícil, negativo. usando Es difícil. la palabra del gobierno, no crisis. Es difícil, sí. No, yo creo que hay muchísimas oportunidades en el país, después una fuerte inversión pública de muchísimos años, donde yo creo que ha mejorado muchísimo la competitividad sistémica, no lo digo yo, lo dice el Foro Económico Mundial, hemos mejorado las condiciones para que las empresas puedan operar. Creo que es muy importante dar un impulso muy fuerte a la inversión privada, que también ha existido en el país. Yo he escuchado comentarios acerca de que existe poca inversión extranjera directa. Eso puede ser por la forma como se calcula y podríamos conversarlo, pero 5.000 millones de dólares han invertido los empresarios ecuatorianos desde el año 2007 al año 2014. Y yo creo que hay que darle un impulso renovado a esa inversión privada y hay condiciones. Fíjese usted, la semana pasada, Alfredo, recibe dos inversionistas, Grupo Gloria de Perú, que está por invertir 230 millones de dólares en el tema cementero y en otros sectores de la economía del país. Y el Grupo Romero, que viene acompañado de un grupo colombiano que quiere invertir un monto aproximado en sectores inmobiliarios y en sectores agroindustriales. Es decir, oportunidades. O sea que en todo caso el asunto se refiere no muchísimas. solo al bache de la difícil situación económica, sino a la intención del gobierno de afianzar el modelo económico que ha diseñado el presidente Correa. Bueno, totalmente. Yo creo que el reto justamente es cómo usted trabaja en la coyuntura, donde existen elementos externos que complican la situación económica. Hemos hablado del tema de la apreciación acelerada que el dólar ha tenido, pues y obviamente la caída de los precios del petróleo. Pero lo importante es qué pasa después de las salvaguardas, cómo juntos el sector público y el sector privado tenemos una agenda productiva que permita los elementos de transformación que siempre se ha buscado, cómo generamos mayor valor agregado. Y en eso también estamos dialogando y es muy importante que el país conozca que esta estrategia de cambio de la matriz productiva que ha sido liderada por el señor vicepresidente tiene 5 ejes. El eje agropecuario, porque es tremendamente importante todo lo que podemos obtener. El agroindustrial, tenemos un plan agroindustrial para el 2025, el de industrias intermedias, el de industrias básicas que lidera el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, el de servicios, porque cómo podemos tener una economía donde hay mayor innovación si los servicios intensivos en conocimiento, los servicios operativos, los logísticos, los de transporte, no tienen realmente calidad y son un eje de la innovación. Y finalmente también el eje de Ecuador Potencia Turística, que si bien es un servicio más, es un sector al cual le hemos querido dar pues un peso muy específico y donde existe muchísimo potencial para el país. Cerca de 350 millones de dólares de nueva inversión, Alfredo, se están por firmar en contratos de inversión este año, en el sector turístico específicamente. Ahora, Richard Martínez, presidente de la Cámara de Industrias y Productividad de Quito, anunció que la meta para el sector privado es duplicar el nivel actual de inversiones hasta el 2020. Estamos totalmente de acuerdo con Richard. Es decir, hasta llegar a unos 24.000 millones. Ahora, ¿esto se haría dentro del plan de sustitución de importaciones del gobierno? Bueno, este plan que le digo, este plan tiene 4 ejes. El eje agroindustrial, que obviamente tiene un componente agrícola muy importante, y donde se demandan 1.500 millones de dólares solo en el tema primario, cerca de otros 4.000 millones en el tema industrial. Luego tenemos el de bienes intermedios y de consumo, donde por ejemplo usted tiene desde plástico hasta válvulas, motores, industria farmacéutica, etcétera. En ese plan, que es de industrias intermedias, también requerimos un monto muy importante de inversión. Todo esto es privado, más turismo. Todo esto suma un paquete que superan los 10.000 millones de dólares de inversión requerida hasta el 2025, que como yo le decía es probable. Hasta el 2025. O sea, hasta el 2025. Solo de inversión privada, sin contar la inversión pública. Y como yo le decía, esto es probable, porque en los últimos 5 años hemos observado que han existido 5.000 millones de inversión privada. Es básicamente queremos duplicar el ritmo de inversión en los siguientes 10 años. Y lo más importante, queremos tener un impacto positivo en la balanza comercial de 14.000 millones, que nos permita poder fortalecer el sector externo, fortalecer las exportaciones y obviamente sí queremos que la cobertura de esas exportaciones sea menor en importaciones, es decir, que cada vez demandemos menos importaciones en el país. De esa manera pues fortaleceremos la dolarización, no hay como más, sino con inversión privada
reduciendo de cierta manera el flujo de importaciones, pero sobre todo fortaleciendo y teniendo un plan agresivo como el que tenemos de fortalecer las exportaciones en el país. Ahora, la sustitución selectiva de importaciones, como su nombre lo indica, no elimina importaciones, sino que las sustituye con manufacturas locales que importan materias primas, pero a veces se crean privilegios para ciertos grupos empresariales que venden productos más caros, algunos de dudosa calidad porque no tienen competencia de productos extranjeros, mientras, por ejemplo, la sustitución de la importación de combustibles con materia prima propia sigue postergada, igualmente la pasta de soya para alimentos balanceados, que son montos apreciables. Bueno, a ver, la sustitución de importaciones tiene un carácter estratégico, es decir, y en este momento la consultora Bain, una consultora pues de muy amplio prestigio internacional, acaba de concluir ya los estudios más detallados, si usted quiere, de aquellos sectores en que tenemos un gran nivel o un potencial de competitividad. No se quiere sustituir todo, no necesariamente puede producir todo a precios que sean competitivos. Y el gran esfuerzo que tenemos todos los ecuatorianos, como yo digo, nosotros no estamos para proteger a la empresa o a la industria, estamos para proteger a los ciudadanos, sí para fortalecer a la empresa privada, sí para fomentar y potenciar la producción. Y el reto que tenemos y donde el Ministerio de Industria está trabajando muy fuertemente es en el tema justamente de calidad. Claro, pero justamente cuando hubo la apertura en los años 90, yo recuerdo que la industria agroalimentaria era realmente primitiva, pero la apertura, la competencia extranjera es la que ha mejorado. Nuestra industria agroalimentaria actualmente es realmente buena. Yo le diría que nuestra industria alimentaria, estoy de acuerdo con usted, no solamente es buena, es excelente. Los productos ecuatorianos siempre tienen una prima de calidad y nuestra industria alimenticia ha diversificado muchísimo su portafolio de exportación dentro de los grandes productos que ya tenemos. Usted puede ver en atún, hay una gran variedad de productos de atún que muchas veces no lo vemos en los mercados nacionales porque se van directamente a la exportación. Yo creo que el tema crucial aquí es calidad, es buenas prácticas de manufactura, es regulación. Pero para eso tenemos que trabajar junto al sector público y privado. Vamos a implementar un plan agresivo de capacitación en buenas prácticas de manufactura y de certificación de calidad. Y no solamente en el tema de la industria o de la manufactura, sino también desde el lado de los servicios productivos. Como le decía, una empresa, ¿cómo sale adelante si no tiene servicios de investigación y desarrollo que pueda adquirir? Si no tiene un servicio especializado de manejo de software, de data. Es decir, no solamente hay que pensar en el manufacturera o en la industrialización, sino también en cómo mejoramos la calidad de los servicios productivos, donde sí estamos un poquito rezagados en relación a América Latina. Ahora, una de las cosas que se acordó fue crear una Secretaría Nacional de Trámites para eliminar trámites innecesarios. Pero ¿no sería más fácil que el gobierno elimine los trámites directamente? Porque es el gobierno el que los crea. Pero bueno, yo creo que ahí hay que rescatar lo siguiente, ¿no? Ahora hemos tenido una serie de regulaciones en los últimos años cuyo espíritu han sido proteger la salud de los ecuatorianos, cuyo espíritu ha sido, por ejemplo, mejorar los niveles de ecoeficiencia. Usted puede ver ahora, como en todos los aparatos electrodomésticos, el ciudadano sabe exactamente cómo mejorar, o sea, tener la información para poder mejorar sus niveles de ecoeficiencia. Y cuando usted compra los alimentos, ahora tiene cierta información al respecto del contenido de grasas, al respecto del contenido de azúcar, etc. Lo que nos ha sucedido, y en eso tenemos que mejorar, es que esa regulación es muy buena y es necesaria, pero tiene que ser eficiente, no tiene que generar tramitología. Y el presidente ha anunciado 3 principios que yo creo que son fundamentales. Uno, que el control tiene que ser ex post. Segundo, que tenemos que tener actores especializados que hagan el contrato. Es decir, no tenemos que tener nuestra burocracia dedicada a hacer este tipo de controles ex post, sino que deben ser actores especializados. Y luego, cuando usted tiene una empresa y su empresa ya ha sido calificada por buena práctica de manufactura, los controles no tienen que ser por productos. Entonces, ahí es donde tenemos que mejorar. Creo que las regulaciones tienen que existir, obviamente, pero tienen que ser expeditas. Por si acaso no hay una Secretaría de Trámites, lo que hay es una comisión para la reducción de los trámites que se encuentra en la Secretaría Nacional de Administración, que ya existe. Es la secretaría que preside el doctor Vinicio Alvarado. Nosotros tenemos ahí un rol importante, somos uno de los 3 ministerios que forman parte, y el presidente, créame que le ha declarado la guerra a la tramitología, y en eso estamos todos los ministerios trabajando para evitar, y a veces es cambiar la cultura del sector público, que es una cultura orientada a coleccionar cada vez papeles que prueben un hecho, cuando estamos en el mundo de la era electrónica, donde muchos trámites pueden hacerse en línea. Ese es un reto que lo vamos a hacer. Para justificar la burocracia, el país tiene nuestro compromiso de reducir la tramitología, fortalecer la regulación, pero reducir la tramitología. Natalie Sceldi, gracias por acompañarnos hoy en Contacto Directo. Muchísimas gracias. Estefi.